Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Debido a lo que estamos viviendo, que creo que ya todos estamos más que sabiendo de eso, decidí hacer un paréntesis, ¿no es cierto? Y yo quiero que tomes tu Biblia, por favor, y la dejes abierta a la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 2, comenzando desde el versículo 11. Y que dejes abierto ahí nomás, porque te quiero primero decir sobre qué tema vamos a hacer un paréntesis hoy y también darte los motivos o las razones por las cuales vamos a hacer este paréntesis, pero sobre todo de qué forma esto nos involucra a nosotros, que la iglesia tiene que ver con este asunto. Como ustedes saben, la mirada del mundo está puesta en este terrible conflicto en Medio Oriente, el cual hace unos días, e inclusive cuando ya había comenzado y decidido a preparar este mensaje, este sermón, hasta ese momento únicamente estaba integrado en lo último del conflicto Israel e Irán. Cuando parecía que iban a calmarse las tensiones, que iba a disminuir las escaladas en este conflicto, en esta guerra, porque Israel había sitiado Gaza, no fue así. Esto escaló con ese ataque que hubo sobre Irán. Y como si fuera poco, la noche de ayer, Estados Unidos, el país en el cual nosotros vivimos, alrededor de las 9 o 10 de la noche, comenzaron a estallar las redes sociales porque Estados Unidos había lanzado un ataque sobre un bombardeo sobre 3 instalaciones de programa nuclear de Irán. Y yo sé que ustedes todos están enterados de eso. Y ahora, la primera razón o motivo por la cual traer un mensaje con respecto a esto y hacer un paréntesis en el mes de la familia, en primer lugar, es porque después de la pandemia ocurrida en 2019, ¿verdad? 2020, esta es la situación más difícil a nivel mundial que se está viviendo y necesitamos como iglesia saber cómo afrontarlo y qué debemos de hacer. En segundo lugar, ¿por qué traer un tema de este tipo y hacer un paréntesis en el mes de la familia? Es porque en este conflicto está involucrado Israel, a quienes muchos definen como el pueblo de Dios. Y de ahí, justamente, de esta definición, yo les quiero pedir, miren, yo les quiero pedir, por favor, yo hoy no vine en modo alterado, quiero pedirles, por favor, que presten mucha atención a lo que vamos a hablar este día y que si es posible, si no toman notas, que después puedan ver y rever el mensaje. Porque vamos a estar tirando aquí algunos datos o algunas cosas que realmente a nosotros tienen muchísimo que ver con nosotros, más de lo que pensamos. Porque el hecho de que hay para quienes definen a Israel como el pueblo de Dios, como ustedes saben, de ahí se desprende todo un sistema teológico y también un sistema o una doctrina escatológica, doctrina referente al final o a los eventos del final de los tiempos. En tercer lugar, la razón por la que abordamos este tema
es que al Israel estar involucrado en este asunto, en este conflicto, es un terreno propicio, es un terreno, una tierra ideal para que proliferen toda clase de engaños, distorsiones y doctrinas engañosas en el medio de la iglesia. Que por lo tanto estas, al ser engañosas y contrarias o diferentes a lo que Dios nos enseña, llevan a que el nombre de Cristo sea blasfemado y la iglesia, como ya ha pasado en otras ocasiones, al desarrollar doctrinas o formas de pensamiento con respecto a estos eventos, lleva a la iglesia, como ha ocurrido en otras ocasiones, a que caiga en ridículo o en prácticas contrarias que nunca enseñó Jesús ni los apóstoles. Ahora les voy a resumir las 3 razones por las cuales vamos a estar hablando de este tema, extrayendo de las Escrituras este asunto. En primer lugar, porque es el conflicto más grande después de la pandemia. En segundo lugar, porque Israel está involucrado y al estar Israel involucrado, claramente lleva a que muchos desarrollen de ahí una doctrina teológica con respecto al final, los eventos del final de los tiempos. Y al estar involucrado y desarrollarse estas doctrinas escatológicas, se cae en el engaño y en prácticas que son a veces contrarias a las Escrituras o que nunca Jesús ni los apóstoles enseñaron, llevando al ridículo en muchas ocasiones a la iglesia del Señor. Y simplemente para que no quede en una mera opinión mía, tenemos ejemplos en la historia de que esto ya ha ocurrido anteriormente. Ejemplos de que no es la primera vez que una institución o religión en el nombre de Dios se respalda o cree tener el aval para cometer cualquier tipo de acto. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Bueno, tenemos muchos ejemplos en la historia, pero uno de ellos es en el nombre de Dios se dio la Inquisición. ¿Qué fue la Inquisición? Bueno, la Inquisición fue la persecución de todo aquel que no se apegaba a lo que la iglesia romana enseñaba, era torturado o era perseguido o era quemado en la hoguera por no apegarse a eso. Y esto en el nombre de Dios. En el nombre de Dios, los musulmanes o islámicos, a alguien que no cree en el Islam, al cual lo definen como infiel, también paga con el precio de su vida, o mismo si es un integrante de su familia, en el nombre de Dios, esa persona o es exiliada completamente o en alguno de los casos muerta. Por eso, hermanos, es importantísimo tener una postura clara, concreta, objetiva y por lo tanto bíblica con respecto a esto que está sucediendo. Y para tener una perspectiva clara, concreta, objetiva, bíblica de lo que está ocurriendo, yo no voy a abordar este tema, presten mucha atención, no voy a abordar este tema ni del lado geopolítico, porque yo no soy no he estudiado geopolítica. La geopolítica estudia el movimiento de diferentes países o las decisiones que toman o en las guerras que se involucran, lo que hacen, y en base a eso definen por qué intereses es que están haciendo esas cosas o cuál es el motivo económico o de poder o político por lo cual lo hacen. No lo voy a abordar de ese tema porque yo no soy geopolítico. Y yo creo que tampoco es tan importante para nosotros. Pero tampoco lo voy a abordar desde el tema escatológico. ¿Qué quiere decir esto? No voy a mirar, por lo menos en esta enseñanza, este evento que está ocurriendo y empezar a atarlos con profecías con respecto al final de los tiempos. No voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque en ese aspecto, si bien es bíblico, entro mucho en el campo de la especulación y de seguro no sea de mucho provecho para ninguno de nosotros, de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy. Por lo tanto, no lo voy a abordar desde la geopolítica, no lo voy a abordar tampoco desde la escatología, sino que lo vamos a abordar desde la Biblia. Y lo vamos a abordar desde lo que nosotros somos o cuál es nuestra identidad
que somos cristianos. Lo vamos a abordar como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios que somos. Y esto nos lleva entonces a la primera pregunta. Si lo vamos a abordar desde la perspectiva como pueblo de Dios, ¿quién es el pueblo de Dios? ¿Quién es el pueblo de Dios en este momento? ¿Hay dos pueblos en este momento? ¿El Estado de Israel o los judíos y la iglesia? ¿O hay un solo pueblo? Y si hay un solo pueblo en este tiempo, en este momento, ¿ese solo pueblo es Israel, el Estado de Israel, los judíos? ¿O ese solo pueblo que hay hoy es la iglesia? El pueblo de Dios, sea Israel o sea la iglesia, ¿a favor de quién tiene que estar en este momento? ¿A favor de Israel o a favor de Irán? Todas estas respuestas, yo espero que tú las puedas deducir al terminar este sermón que tiene como título, Pueblo suyo somos. Y para eso ahora sí, vamos a la carta a los Efesios, capítulo 2, comenzando desde el versículo 11, y quiero invitarte a que te pongas de pie. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 11, o comenzando desde el versículo 11, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, gentiles son llamados todos aquellos que no son judíos, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa. Estabas sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo, ¿qué pueblo? ¿Qué pueblo? ¿Qué ambos pueblos? Israel y la iglesia. El Israel bíblico. Israel y la iglesia. De ambos pueblos hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo Jesús en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, un solo y nuevo hombre o un solo y nuevo pueblo, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, los unos y los otros por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois gentiles, ya no sos extranjeros, ya no sos desconocido, ya no sos advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo, en quien todo el edificio de ambos, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, esta es tu palabra que con tanta claridad y transparencia podemos ver, Señor, y ser iluminados para entender y poder, Señor, comprender quiénes somos nosotros y la obra que tú has hecho, Señor, de naciones distintas, de pueblos diferentes, y lo has conformado en uno. Yo te ruego que mediante tu Espíritu Santo traiga luz a cada uno de nosotros y entendimiento para discernir correctamente en estos tiempos de tanta confusión y tanto peligro, en donde en el nombre de Dios se cometen y se hacen cosas, se dicen cosas que no tienen tu respaldo, que no tienen tu aval. Por eso danos luz, Señor, para entender. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar nuestros asientos. Si hay algo que queda claro en este pasaje es que a la luz del nuevo pacto, que es por la sangre de Cristo, pacto hecho una vez y para siempre, no habrá pacto nuevo. El gentil, pero también el judío, tienen la misma condición o les es requerido lo mismo para ser hecho pueblo de Dios. ¿Qué les es requerido? Que Jesús, el Mesías, quien no vino a derrotar ningún sistema político, Jesús dejó bien claro que él no vino a derrotar a Roma, como hace unos días escuchamos, de alguien que en cierta forma yo aprecio muchas de sus observaciones y tengo en cierta forma alguna admiración por algunas cosas de las que hace, pero hay momentos en donde se dejan ver realmente qué es lo que hay dentro. Ustedes conocen a Ben Shapiro, ¿right? Él hace unos días nomás, en el medio de todo este conflicto con Israel, en una entrevista dijo que le preguntaron con respecto acerca de quién fue Jesús o quién es Jesús para él como judío. Y él dijo, Jesús no fue nada más que un revolucionario que quiso derrotar el imperio romano y fracasó. Esto dando a entender, a mí realmente me desilusionó porque en ningún momento Jesús tuvo el intento, ni siquiera por un momento, de querer derrotar a Roma. Es más, era lo que esperaban, porque su reino no era de este mundo. Pero nosotros vemos que Jesús no tuvo en ningún momento la intención de ser un líder político ni de derrotar ningún gobierno humano, sino que él vino a establecer su reino por medio de su sangre y así conformar su pueblo, que es la familia de Dios. Y para eso, ya sea para gentiles, sea para chinos, uruguayos, ecuatorianos, peruanos, sea para quien sea, pero también para judíos, para ser conformados y hechos pueblo de Dios, pueblo suyo, hay un solo camino. Hay una sola forma, hay una sola manera. Y esto en un mundo pluralista, en donde muchos dicen que todos los caminos llevan a Dios, es confrontativo. Porque la palabra y el plan de Dios declaran una verdad radical, que no da espacio para doble interpretación o interpretarse de otra manera. ¿Cuál es esa palabra radical? Bueno, en Hechos, capítulo 4, versículo 12, de forma contundente nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesús. Un solo nombre, un solo camino,
una sola manera. Es como en un hospital, ¿no es cierto? Imagínate en un hospital donde hay muchas entradas y diferentes salas, pero hay solo un médico que es capaz de curar esa enfermedad mortal. No importa cuál sala entras o si entras al hospital, si tú no acudes a ese médico, no vas a sanarte. Asimismo es Cristo. Las puertas están abiertas para todos y Él es el único remedio. Y esto nos muestra a nosotros algo que leímos en la carta aquí a los Efesios, que el ser humano está separado de Dios. Sea judío o seas gentil, la carta a los Romanos capítulo 3 versículo 23 es muy clara al decirnos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nos dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien comprenda, no hay quien busque a Dios. Todos se descarriaron, cada uno para sí mismo. Esto nos muestra claramente que no importa la etnia que sea, el ser humano está separado de Dios. Los gentiles, como nos decía la carta a los Efesios, sin Cristo, alejados y sin esperanza. Los judíos, aunque tenían los pactos, también necesitaban al Mesías. Aunque tenían ese favor de parte de Dios, únicamente después es a través de Cristo Jesús, el Mesías, el Salvador, que pueden tener entrada al Padre. Por lo tanto, ni ritual ni ceremonia judía, ni circuncisión, ni sacrificios pueden llevarnos a ser pueblo de Dios, ni tampoco el conocimiento, la sabiduría humana, ni tampoco el dominio ni el poder político, sino que únicamente podemos ser pueblo de Dios a través de Cristo. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dice lo siguiente, y voy a citar, el mismo evangelio que proclama salvación para todos, también declara que solo hay un Salvador para todos. Por lo tanto, la solución a esto no es humana. La solución a esto, al ser humano estar separado de Dios y no poder ser pueblo suyo únicamente a través de Cristo, la solución no es humana, la solución es divina. Jesús. Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, para gentiles, para quienes no son el pueblo judío, el pueblo de Israel, es el único camino para los gentiles, pero también es el único camino para los judíos. Para ambos. No se puede ser pueblo de Dios si no es a través de Cristo. Eso es lo que la Escritura, la palabra de Dios, la doctrina soteriológica o de la salvación hecha por Dios nos enseña. El único camino para gentiles y para judíos, para poder ser pueblo, ser hecho pueblo suyo, es Jesús. Como nos dice en el versículo 14 de la carta a los Efesios que leímos recién, Él es nuestra paz. Jesús es el príncipe de paz. Paz porque es el único que puede reconciliarnos con Dios y darnos paz verdadera. Y esto a nosotros realmente nos tiene que hacer entender algo, que no va a haber paz en el mundo, no va a haber paz en el mundo si depende del ser humano. No importa cuánto intelectualmente crezcamos, no importa que podamos conquistar todo el espacio
espacio, ¿verdad? No importa que podamos hacer inclusive otro mundo en Marte o en otro planeta, no importa, no importa, porque hasta ahí llegarían las guerras y se estarían peleando por los recursos de ese lugar, no importa. No va a haber verdadera paz si depende eso del ser humano. La verdadera paz únicamente se encuentra en el príncipe de paz que es Cristo. Y comienza en el ser humano, presta mucha atención, la paz en el ser humano no es la ausencia de problemas en su vida, la ausencia de conflicto. La paz verdadera en el ser humano es cuando consigue reconciliarse con Dios. Si tú no estás reconciliado con Dios, si tú no has hecho paz con Dios, tú no vas a encontrar verdadera paz. Por más que no tengas problema con tu suegra, por más que no tengas problema con tu vecino, por más que no tengas problemas económicos, por más que no tengas ningún problema, no vas a tener paz porque estás enemistado, en guerra con Dios. La paz verdadera comienza cuando nosotros nos reconciliamos con Dios. Presta atención. Y la reconciliación con Dios comienza o se da por medio de Cristo. Él es el ministerio o la obra de reconciliación quien nos reconcilia con el Padre. Esto es importante, hermanos. Es más, Santiago dice, ¿de dónde provienen los pleitos? ¿De dónde provienen las guerras? ¿No es acaso nosotros creemos que las guerras vienen, verdad, por causa de un país, de otro, o por causa de un sistema de gobierno? La guerra proviene de dentro del hombre. La avaricia, el deseo de poder. Pero cuando el hombre está en paz con Dios, comienza a conciliar la paz consigo mismo y la paz también con los demás. El Señor Jesús dice, presta atención, bienaventurados los pacificadores, porque esos serán llamados hijos de Dios. Y no hay paz para gentil, pero no hay paz para israelita ni para judío, sino es por medio del príncipe de paz que nos reconcilia con Dios, con Yahweh, y ese es Jesús, el Mesías. Romanos 10, capítulo 12. Perdón, Romanos capítulo 10, versículo 12 y 13 dice, porque no hay, presta atención a esto, subráyalo en tu Biblia. Romanos capítulo 10, versículo 12 y 13 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sea este judío, sea este gentil o griego o lo que sea, todo el que invocar el nombre de Jesús, el Mesías, es salvo. Si no invoca el nombre del Señor, no hay salvación. Aquí el apóstol Pablo está citando el profeta o una porción del profeta Joel. Pero aquí nos está diciendo bien claro que no hay diferencia entre judío y griego, porque Él es el mismo Señor de todos. Esto contrasta un poco con el judaísmo moderno. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque el judaísmo moderno, o es más, algunos que lo han definido como el judaísmo sionista, todavía esperan un Mesías. Y según ellos, todos estos eventos son necesarios para acelerar la venida de ese Mesías. Están esperando todavía el Mesías, creyendo que todo esto va a acelerar su venida, pero rechazan a Jesús. Si rechazan a Jesús, ¿son pueblo de Dios? Vuelvo a preguntar para que sea bien claro. De acuerdo a lo que hemos por lo menos visto en la Escritura hasta ahora, quien rechaza a Jesús, quien rechaza al Mesías, ¿puede ser pueblo de Dios? Okay. Pablo mismo, judío de judíos, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, dijo que si no confesás que Jesús es el Señor, si no confesás que Jesús es el Señor, estáis aún en vuestros
pecados. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 22. Y si esto a nosotros todavía no nos queda claro, mira lo que nos dice la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Si este es el único camino, sea para judío, sea para gentil, sea para israelita o sea para iraní, yo quiero preguntarles, ¿hay pueblo de Dios en Irán? ¿Hay pueblo de Dios en Israel? ¿Hay pueblo de Dios aquí? Pues eso entonces nos invita a nosotros que más allá de estar a favor de uno, y por lo tanto hay quienes creen que porque uno está a favor de uno en un determinado conflicto, está en contra del otro, más allá de eso, a nosotros como pueblo de Dios, que hemos sido reconciliados con Él por medio de la sangre de Cristo, a nosotros esto nos hace un llamado urgentísimo en estos tiempos. ¿Cuál es ese llamado? Bueno, si el único camino es a través de Cristo Jesús, este llamado es urgente a llevar el evangelio de salvación tanto a judío como a gentil, tanto israelita como iraní, porque pueblo de Dios es todo aquel que se reconcilia con el Padre por medio de Jesucristo. Tenemos que tener cuidado de fanatismos, hermanos, porque se filtra mucho tristemente en la iglesia un favor o un fanatismo a favor de, en este caso, de Israel, bajo la defensa de que porque es el pueblo de Dios, tiene el aval o el respaldo para hacer cualquier cosa. No, hermano. Hay pueblo de Dios en Israel, pero no todo Israel es pueblo de Dios. Hay pueblo de Dios también en Irán, mas todo el pueblo de Irán no es pueblo de Dios. Tenemos que ser objetivos, hermanos. Porque si yo, bajo el nombre de que como Israel es pueblo de Dios, tiene el aval para hacer lo que sea, entonces nosotros como iglesia, que somos pueblo de Dios, tenemos el aval para cometer cualquier barbarie. Y con esto no estoy diciendo que esté haciendo esto Israel, simplemente estoy como dando a entender aquello que nosotros también tendríamos el aval de hacerlo, porque somos pueblo de Dios. Si somos pueblo de Dios, debemos entonces de entender la urgencia, presta mucha atención, que hay hoy en día y más que nunca, con toda la confusión que esto está trayendo y la que va a traer aún más, de que Cristo está cerca, de que su segunda venida es inminente y eso debe de invitarnos a nosotros a predicar el evangelio para que aquel pueblo de Dios sea alcanzado y sea hecho uno con Cristo. Predicar el evangelio. La urgencia es en este tiempo del evangelio. Proclamar a Cristo sin distinciones. Para judíos, pero también para gentiles. El evangelio de Cristo. Tenemos una misión más grande que simplemente estar haciendo en estos momentos de jueces políticos, ¿verdad? La cual nos quedaríamos muy cortos, yo creo, sino que tenemos la misión directa y concisa de Dios de llevar
el evangelio de la gracia, sin ningún tipo de requisito étnico ni social, ningún tipo de requisito, ni siquiera de comportamiento, sino que la persona, sea de la etnia que sea, se arrepienta de sus pecados y venga a Cristo en fe para poder así ser salvo y ser hecho pueblo de Dios. Nosotros como iglesia debemos de evitar, hermanos, evitar, porque en estos tiempos y ahora mismo, ya estaba, pero aún más ahora, las redes sociales van a estar plagadas de todo tipo de informaciones y estudios escatológicos que claramente favorecen a Israel. Pero nosotros debemos de evitar endiosar un sistema político, porque es eso lo que verdaderamente es, mi hermano. Debemos de evitar endiosar un sionismo extremo. Porque aquí podríamos entrar en muchos puntos y uno de esos sería, ¿es el Estado de Israel el verdadero pueblo de Israel bíblico? Tendríamos que respondernos esos primero antes. Lo más seguro que lleguemos a la conclusión de que no. Dios tiene un plan para un remanente, pero en estos tiempos, en estos momentos, todos necesitan el Evangelio. Todos necesitan de Jesús. John Piper dice lo siguiente, y voy a citar: el Evangelio no es Dios tiene un pueblo favorito, sino que es Dios tiene un hijo único a quien se ha unido a él, y quien se ha unido a él es pueblo de Dios. Dios no tiene un pueblo favorito, sino que Dios tiene un hijo único, y quien se ha unido a él, ese es pueblo de Dios. Hoy, mis amados hermanos, en el muro de los lamentos, en Jerusalén, los judíos oran pidiendo un Mesías. Que llegue el Mesías, que llegue el Mesías. Mas nosotros podemos decir, Él ya vino y su nombre es Jesús. Y por ese nombre, nosotros podemos tener la completa convicción de que pueblo suyo somos, que hemos sido rescatados de nuestro pecado y de nuestra vana manera de vivir para estar con Él en gloria. Yo no sé cuáles han sido tus pensamientos o a qué conclusiones tú has llegado en medio de todos estos conflictos y que tal vez te has puesto a pensar. Pero la palabra de Dios nos da una dirección clara, una dirección concreta. El Evangelio necesita ser predicado. Que no se ha arrepentido de sus pecados y aceptado al Mesías, a Jesucristo, sea este israelita o sea este gentil, necesita a Cristo. Aquel miembro de tu familia que tal vez dice, yo no necesito del Señor porque es una buena persona, es un buen ciudadano. Hasta tal vez es un buen esposo, una buena esposa, una buena madre. Ese también y esa también necesita de Jesús. Necesita el Evangelio. Necesita ser salvo. Y ahora la pregunta que me hago yo y que te lanzo también a ti. ¿Qué harás con el nombre de Jesús? ¿Qué harás con el nombre de Cristo frente a un mundo que dice todas las religiones son iguales? ¿Qué harás con aquellos que tal vez dicen, bueno, Israel es irrelevante? O con aquellos que dicen, bueno, Israel está salvado porque es el pueblo de Dios. ¿Qué harás con el nombre de Jesús con aquellos que te dicen, bueno, Jesús fue únicamente un buen maestro?
¿Cuál será tu respuesta? ¿Qué tú harás delante de estas cosas o de estas respuestas que las personas te den? La palabra de Dios nos responde que Dios exaltó a Jesús en lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo quiero preguntarte, tú como cristiano, como pueblo de Dios, si tú ya le has rendido tu vida a Cristo, quiero preguntarte, ¿cuál va a ser tu postura en medio de esta situación? ¿Te va esto a incomodar para predicar el Evangelio? ¿O vas a ponerlo simplemente a ver como una crisis económica, mundial, política, una guerra que se puede desatar y que debemos de cuidarnos? Yo creo que lo mejor es que nos incomode para decir, aquel que me salvó, Cristo Jesús, necesita y debe ser predicado en todos los rincones de la tierra, tanto a judío como a gentil. A todos. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida de comunión con Dios hoy? ¿Cómo está tu vida de servicio en predicación del Evangelio? Porque yo quiero decirte algo, hermano, si tu vida espiritual depende solamente de congregarte el domingo o el martes, venir a la iglesia, tú estás frito. Yo no sé si todos los países entienden lo que significa estar frito, pero solamente ponte a pensar que te metan en un sartén con aceite hirviendo, nada más. Eso es estar frito. Si tu vida espiritual depende de eso y no tienes un interés por servir al Señor, por predicar el Evangelio, porque otras personas vengan a la iglesia juntamente contigo los domingos, los martes, que caminen, que hagas un discípulo de Cristo. Tu vida espiritual está para consumirse. Debemos en estos tiempos ser nuestra ocupación mayor la predicación del Evangelio y dejarnos de tantas veces tonterías y pavadas de mirar que el tiempo final y que esto y sacar conclusiones, que sí, yo no digo que esas cosas tengamos por momentos que verlas, pero son muchas veces especulaciones. Tenemos que ver aquello que es lo que la iglesia debe estar haciendo hoy, predicando el Evangelio. Para judío y para gentil. Padre, te damos gracias. Si alguien